¿Quieres ser parte de nosotros? Ingresa a nuestra página web en www.lbnmultisede.org y haz clic en Quiero ser parte. También puedes mantenerte conectado a través de nuestro grupo de WhatsApp y nuestro canal de Telegram. Somos las Buenas Nuevas Multisede, una iglesia relevante para la familia de hoy. Canten hoy los redimidos, los que se llaman sus hijos. Canten y denle las gracias a Jesús poderoso, digno es el Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Que se levanten las voces, todas las generaciones, y den la honra a su nombre. Jesús poderoso, digno es el Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Damos honra, damos gloria al que vive. Oye Cristo, al Cordero invencible. Damos honra, damos gloria al que vive. Oye a Cristo, al Cordero invencible. Damos honra, damos gloria al que vive. Oye a Cristo, al Cordero invencible. Damos honra, damos gloria al que vive. Oye a Cristo, al Cordero. Digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey.
hemos tenido que hacer frente a este tiempo que nos ha tocado vivir. La Iglesia continúa su labor de tender la mano al caído, dar esperanza al perdido y ser luz en medio de tanta oscuridad. Tú puedes seguir siendo parte de esto. Con tu aporte y contribución, hace que cada día sigamos avanzando en cumplir la gran comisión en nuestra amada nación. Acá dejamos los datos para hacer transferencia o pago móvil y así puedas aportar para las distintas actividades y planes de ayuda que desarrollamos. Gracias por invertir en el reino de Dios. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso.
Un saludo para todos. Quiero darles la bienvenida a la tercera entrega de nuestra serie ¿Qué tipo de discípulo eres? Y hoy quisiera comenzar con una pregunta. Si hubiese sido Jesús el maestro en esa época y te hubiese tocado escoger a los 12 más cercanos para caminar contigo, ¿qué tipo de discípulo habrías escogido? Si a mí me tocara responder esa pregunta, yo te diría que sin lugar a dudas yo hubiese pensado en las personas más sobresalientes del momento, aquellas con mayores capacidades intelectuales, con mayor formación académica. Probablemente hubiese escogido personas que fácilmente se distinguieran como líderes, que fuesen sobresalientes por su capacidad de liderazgo. Hubiese escogido, ¿por qué no?, personas con un buen estatus económico. Por lo menos personas que al mirarlas cualquiera pudiera decir que estas son buenas personas. Pero qué sorprendente es Jesús, nuestro maestro. Y qué maravilloso es cuando miramos el tipo de discípulo que Jesús escogió. Porque escucha, Jesús no escogió modelos, Él no escogió personas perfectas, quizás como tú y yo hubiésemos pensado escoger, sino que Él escogió personas reales, personas que estaban llenas de debilidades, de temores, de imperfecciones evidentes, con trasfondos, con hábitos que de pronto no representaban un buen ejemplo. Pero ese tipo de personas Jesús escogió que su amor podría cambiar y luego enviarles a testificar que su amor estaba al alcance de cualquiera. Y esto es súper asombroso de nuestro maestro. Él escogió ese tipo de personas para transformarlas por medio de su amor y luego decir a través de esas personas que el amor del maestro está al alcance de cualquiera. No importa quién seas. Y es por eso que hoy tú y yo también somos discípulos de Jesús. No somos modelos, somos personas reales, pero personas que el amor de Cristo, el amor del Maestro está transformando. Y sabes, a través de nuestras vidas, a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestras debilidades, el Señor nos está enviando a dar un mensaje a todos los que nos conocen, a todos los que están a nuestro alrededor. Y ese gran mensaje es que el amor de Cristo está disponible para todos. Y ese es el propósito de Jesús como maestro y su propósito al invitarnos a ser sus discípulos. ¿Sabes? El propósito de Jesús en el discipulado es cambiar nuestras vidas a través de la transformación de nuestro carácter. Él escogió a un grupo de 12, que de hecho uno de ellos, Jesús incluso sabía que le iba a negar. Otro, el pastor Álvaro nos habló de él la semana pasada, Tomás, que claudicó entre la convicción y la incredulidad, entre el temor, la duda y la convicción y la fe y la confianza. Tomás. Pero luego cuando los miramos a cada uno, nos damos cuenta que fueron personas que desde ese punto hasta lo que Jesús hizo en ellos, la transformación de sus vidas fue evidente para todos los que les conocían. Y hoy vamos a enfocarnos en otro de estos discípulos muy reconocidos del grupo de 12 que Jesús tuvo. Y este fue conocido entre los 12 porque fue un hombre que se mostró siempre con mucha impulsividad. Él era el que casi siempre hablaba de primero y hablaba de más, y a veces decía cosas dignas de elogio y otras veces decía cosas que eran reprochables. Este discípulo, si lo vemos en este punto en el que apenas Jesús lo llama, y luego lo vemos en el punto donde su vida fue transformada, su corazón, donde pasó de la impulsividad a convertirse en uno de los grandes líderes de la iglesia. Cuando lo vemos en este punto, cuando apenas Jesús lo llama, nadie se imaginaría que este discípulo se convertiría en esa voz de liderazgo,
en esa voz que transmitió el primer mensaje en el día de Pentecostés, cuando públicamente la iglesia se estaba comenzando, se estaba iniciando en ese día. Este hombre luego incluso escribió 2 libros de la Biblia. Este discípulo que al principio era impulsivo, reactivo, que a veces decía cosas buenas, dignas de elogio, otras veces no. Este discípulo, ya sabemos de quién se trata, y fue Pedro, el apóstol Pedro. Este hombre que cuando lo miramos, al principio no nos imaginamos que llegaría a ser todo lo que llegó a ser. No nos imaginamos cómo su vida fue transformada. Pero en el comienzo de su discipulado, ¿qué tipo de discípulo fue Pedro? Y yo quiero que enfoquemos tres episodios muy resaltantes, determinantes, que nos dejan ver, que ponen en evidencia qué tipo de discípulo fue Pedro. El primero de esos episodios ocurrió el día que Jesús evidentemente o abiertamente les expresó a sus discípulos que Él era el Mesías que estaban esperando. Y eso ocurrió en ese momento cuando Jesús, estando con los discípulos, les hizo 2 preguntas. Primero les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos comenzaron a responderle a Jesús desde la perspectiva de lo que escuchaban entre la multitud. Y le dijeron, maestro, algunos dicen que tú eres un profeta que ha revivido, que tú eres Jeremías, que tú eres Elías. O otros dicen que tú eres Juan el Bautista, un gran profeta. Y cuando Jesús les escucha decir lo que dice la gente, luego les pregunta a ellos, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Y Pedro, quien era el que habitualmente hablaba primero, Pedro respondió, y la respuesta de Jesús fue digna de elogio. Fue reconocida por Jesús como una respuesta que fue más allá de su perspectiva limitada humana, que fue una respuesta inspirada por la sabiduría, por el discernimiento del Padre Celestial en su vida. Y Pedro le dijo, Señor, Maestro, tú no eres un profeta más, tú eres el Cristo, eres el Mesías que hemos esperado. Y Jesús elogió eso porque sabía que Pedro estaba hablando de parte de Dios, por inspiración, por revelación de Dios. Y en ese momento Jesús les dijo abiertamente que Él era el Mesías que esperaban. Pero luego ocurrió algo, y nos dice Mateo 16:21, a partir de entonces, ¿a partir de cuál entonces? A partir del momento en el que Jesús abiertamente les dijo a sus discípulos que Él era el Mesías que esperaban, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y sabes, cuando los discípulos escuchan estas palabras de Jesús, para ellos estas palabras representaban un choque emocional, anímico muy fuerte. Porque no podían conciliar el hecho de que acababan de entender que Jesús era el Mesías, pero ahora Jesús les estaba diciendo que Él iría a Jerusalén a sufrir cosas terribles, que sería asesinado. Ellos no podían entender eso, porque ellos no pensaban en un Mesías que sería como un siervo sufriente. Ellos pensaban en un Mesías que sería como un gran líder, un paladín militar, un líder político que agruparía a las multitudes para levantar una revolución que liberaría a los judíos, a la nación de la opresión de los romanos. Esa era la perspectiva que la mayoría de ellos tenían de ese Mesías que esperaban. Pero lo que había profetizado y anunciado incluso cientos de años antes un hombre como el profeta Isaías era que Jesús sería el Mesías, pero un Mesías sufriente cuya misión sería entregar su vida en la cruz, el justo
morir por los injustos, quien no merecía morir de la forma que murió, tomando el lugar de los que sí lo merecían. Y ese era el propósito del Señor. Pero cuando ellos escuchan esto, Pedro hace lo siguiente. Pedro lo llevó aparte al maestro y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Imagínate lo que Pedro está haciendo. Se lleva al maestro, hey, Jesús, ven, acompáñame. Se lo lleva aparte y comienza a reprenderlo y a decirle, Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. ¿Sabes lo que Pedro está haciendo? En otras palabras, él está tratando de convencer a Jesús, de persuadir a Jesús de que él no cumpla con su propósito por el cual había venido a la tierra, que era entregar su vida en la cruz por aquellos que lo merecían, tú y yo, tomar nuestro lugar para que pudiésemos alcanzar salvación. Si Jesús no hubiese hecho eso, ni Pedro, ni ninguno de los 12, ni ninguno de nosotros hubiésemos alcanzado la oportunidad de la vida eterna y de la salvación, porque solo a través del sacrificio de Jesús es que hoy tenemos esa oportunidad de una vida eterna, de una vida diferente. Así que cuando Jesús escucha a Pedro diciendo estas palabras, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y esto es sorprendente porque hacía poco Jesús ha elogiado una declaración de Pedro. Y ahora el mismo discípulo está hablando, pero ya no está hablando conectado con el propósito de Dios. Ya no está hablando desde la perspectiva del discernimiento del propósito de Dios. Ahora está hablando desde la perspectiva humana. Y notas esto, Pedro era ese discípulo que en algún momento podía tener un destello que reflejaba discernimiento y sabiduría de parte de lo alto, pero en otro momento simplemente veía las cosas desde lo humano. Y creo que a veces tú y yo luchamos con esa dualidad, luchamos con esa ver las cosas a veces desde la perspectiva de Dios, pero otras veces ver las cosas desde la perspectiva humana y decir cosas como, si esto ocurre, esto sería injusto, o si aquello pasa, eso no sería correcto. Pero es probable que esa apreciación y esa perspectiva solo sea humana y no esté conectada con el propósito de Dios. Porque hay cosas que desde lo humano son injustas, hay cosas que desde lo humano lucen incorrectas, pero desde la perspectiva o del plan de Dios, son cosas que Dios va a usar para traer mucho mayor bien. Pero Pedro no lo estaba viendo. Él no quería que Jesús, su maestro, tomara la cruz. Por eso Jesús les dice lo siguiente, y esto es una enseñanza que no solo fue para Pedro, fue para todos sus discípulos. Una enseñanza acerca del significado de ser un discípulo. Por eso dice Mateo, luego Jesús dijo a sus discípulos, Pedro lo había llevado aparte, y Jesús lo reprende a Pedro y reprende a Satanás, porque Pedro está usando las mismas palabras que Satanás le dijo en el desierto para que Jesús no fuera a la cruz. Y Jesús reprende a Satanás también. Y entonces luego habla a los discípulos y les dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ya lo eran, pero Jesús los está poniendo en claridad, en perspectiva, en lo que significa realmente ser un seguidor. Jesús le dice, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, abandonar sus propios sueños o anhelos egoístas, su propio estilo y forma de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tomar su cruz y seguirme. Sabes, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro y a todos, el problema que ustedes tienen como discípulos es que ustedes quieren seguirme, y eso está claro, pero ustedes deben entender que seguirme implica un costo y que la mayor evidencia de ese costo es que tomen su cruz por mí.
Y escucha, cuando tú y yo hoy escuchamos acerca de tomar la cruz, hoy decimos cosas como esta. Hoy decimos, si estamos en una relación tensa o en un trabajo tedioso o si de pronto estamos cargando con alguna enfermedad física que nos limita, entonces decimos cosas como, bueno, esa es la cruz que yo tengo que tomar, esa es la cruz que la vida me ha dado, esa es la cruz que debo llevar como seguidor de Jesús. Pero cuando Jesús habló de tomar la cruz, no se refería simplemente a una situación tensa o a una simple carga que debías tener por tu vida, en medio de tu vida. Cuando Jesús les dice a ellos tomar la cruz, los discípulos entendían claramente a lo que Jesús se refería. Vivían en esa época donde en ciertas ocasiones alguien era sentenciado a muerte por sus delitos y debido a eso le colocaban una cruz. Tenía que atravesar todo el pueblo y llegar a un sitio donde sería crucificado y moriría. ¿Sabes? Cuando Jesús les está diciendo acerca de tomar la cruz, Jesús les está diciendo que ser un discípulo real implica esto: estar dispuesto a negarte a ti mismo y a entregar tu vida por completo. Entregar tu vida por completo. Ser un discípulo genuino tiene que ver con eso. Pedro se rehusaba a que Jesús tomara la cruz y él mucho menos quería tomarla. Pero Jesús le dice: Pedro, si realmente quieren ser mis seguidores, renuncien, niéguense a ustedes mismos y estén dispuestos a morir por mí si es necesario. Hoy necesitamos reflexionar en este punto, en la vida de Pedro. ¿Qué tipo de discípulos somos tú y yo? Somos discípulos que de forma superficial, cuando las cosas marchan bien, estamos allí conectados, decimos seguir al Maestro, pero cuando las cosas parecen ir mal, no estamos dispuestos a renunciar, a sacrificarnos, a entregarnos por el Maestro. Te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar eso que tanto amas, a renunciar a aquello que tanto te atrae, que tanto te gusta, por darle la prioridad en tu vida al Maestro? ¿Serías hoy ese tipo de discípulo tan convencido de lo que crees y de en quién crees que estarías dispuesto a renunciar a todo por tu Maestro? Este fue un primer episodio que nos muestra algunos rasgos de qué tipo de discípulo fue Pedro. Pero quiero mostrarte otro segundo episodio. Este episodio ocurrió el día que Jesús alimentó a los 5,000 con unos pocos panes y peces. Y luego de toda esa jornada, larga jornada milagrosa de alimentar la multitud, cuando ya Jesús comenzaba a despedir a la multitud, Él le pidió a sus discípulos que se montaran en la barca y fueran al otro lado de la ribera, que Él los alcanzaría luego, al finalizar de despedir a la gente. Y los discípulos se montan en la barca, se van al mar en la barca y Jesús se queda despidiendo a la multitud. Pero luego que Jesús despide a la multitud, Él se va, nos dice el relato bíblico, se fue a una montaña para estar a solas, a una colina para estar a solas y hablar con el Padre y orar. Y de hecho llegó la noche y Jesús estaba allí y eran ya las 3 de la madrugada cuando los discípulos estaban todavía en el mar, lejos de tierra. Se levantó una tempestad que comenzó a azotar y ellos estaban allí luchando contra el fuerte viento, contra la tempestad en esa barca. Y mientras estaban allí en esa situación, lo que ocurrió fue que de repente los discípulos ven a alguien en medio de la tempestad en el mar que se acerca a la barca y que viene caminando sobre las aguas. Y la reacción evidente de los apóstoles, de los discípulos, es la misma que tú y yo hubiésemos tenido en esa situación. 3 de la mañana en una barca, angustiados, luchando contra una tempestad, lejos de tierra. Y de repente alguien se aparece caminando sobre el agua. Ellos se aterraron, sintieron mucho temor. Y cuando Jesús los vio aterrorizados, les habló y les dijo: tengan ánimo, tranquilos, yo soy, no tengan miedo. Y cuando ellos escuchan la voz del Maestro, están tratando de descifrar qué está pasando. No entienden lo que sucede. Tratando de entender si de verdad Jesús si era su Maestro el que venía caminando
sobre las aguas. Y entonces nos dice Mateo 14, Pedro, una vez más Pedro el impulsivo, quien primero hablaba, él les dijo, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y esto es asombroso acerca de lo arriesgado que era Pedro, lo valiente que era. Y él le dice a Jesús, pudo haberle dicho, Señor, si eres tú, acércate, móntate en la barca para verte más de cerca. Pero no, le dice, Señor, si eres tú, maestro, que ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y aquí vemos algo asombroso que quedó registrado para la historia. Solo 2 personas en toda la historia de la humanidad han caminado sobre el agua en medio del mar. Uno de ellos fue Jesús y el otro que dio algunos pasos sobre el agua fue Pedro. Este hombre que estaba lleno de impulsividad, que era un seguidor de Jesús, se atrevió a decirle, Señor, ordena. Y Jesús le dijo, ven, y él comenzó a caminar sobre el agua. Pero luego ocurrió esto que nos relata Mateo. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Wow, y esto es increíble y yo pienso que aquí podemos tú y yo aprender algunas cosas. Porque creo que a veces tú y yo somos como Pedro. Nos atrevemos frente al Maestro a hacer cosas que son valientes, que son fuera de lo común. Nos atrevemos a dar pasos porque hay destellos de fe y de confianza en nuestro corazón hacia el Maestro. Pero muchas veces, cuando estamos dando algunos pasos, nos ocurre que miramos a nuestro alrededor, comenzamos a ver las circunstancias. Yo quiero que pienses en eso. ¿Cuántas veces te ha pasado que dejas de mirar al Maestro y comienzas a mirar las circunstancias y la tempestad? Y entonces tu fe declina, tu fe deja de persistir. Porque cuando Jesús le dijo, tienes tan poca fe, no se refería a la fe como una cantidad, como algo que vas a acumular, que vas haciendo un depósito. Se refería en realidad, en lugar de cantidad, se refería a la resistencia, a la duración. Pedro, tu fe te duró tan poco. Diste algunos pasos, pero fue tan poco lo que duró, no resistió hasta el final, hasta llegar hasta donde yo estaba caminando sobre las aguas. Miraste más las circunstancias antes que persistir. Y escucha, aquí hay una gran lección, y es que ser un discípulo implica desarrollar una fe que permanezca enfocada en el Maestro. Cuando tú y yo desarrollamos ese tipo de fe que permanece enfocada en el Maestro, esto nos ayuda a avanzar, a persistir. Y hay una frase que a mí me encanta aquí, y es que si miras al mundo, te vas a angustiar. Si miras dentro de ti, te vas a sentir deprimido. Si miras a Cristo, encontrarás ánimo para persistir. Hoy es muy fácil sentirnos angustiados. Y cuánta angustia podemos percibir a nuestro alrededor, incluso en nosotros mismos. Porque cuando vemos este mundo, un mundo en medio de una pandemia, cuando vemos lo que nos rodea en este mundo, si vivimos en un país como este, en medio de esta terrible crisis, es fácil sentirnos angustiados. Es muy fácil cuando tú y yo dejamos de mirar al Maestro y comenzamos a ver las circunstancias a nuestro alrededor, en medio de un mundo en caos y en decadencia, es fácil sentirnos angustiados. ¿Sabes? Hoy en día es fácil sentirnos deprimidos. Cuando solo miras dentro de ti, te das cuenta de tu incapacidad, te das cuenta de tu impotencia frente a tantos y terribles desafíos. Es muy fácil sentirnos deprimidos. Pero cuando en lugar de ver el mundo o de mirarnos a nosotros mismos, mantenemos nuestra mirada puesta en Cristo, aprendiendo de lo que vivió Pedro,
mantenemos nuestro enfoque en el Maestro, vamos a tener ánimo. Nuestra fe va a persistir a través del tiempo, a través de la circunstancia. No seremos de poca fe, seremos de una fe que persiste hasta llegar cerca del Maestro. Y ese fue un segundo episodio que nos hace reflexionar acerca de qué tipo de discípulo fue Pedro. Pero quiero mostrarte un tercer episodio para finalizar. Y este episodio ocurrió el día en que Jesús fue arrestado. ¿Sabes? Ese día, antes, en esa noche, antes, Jesús les habló a sus discípulos. Y Él les dijo, ¿saben? Les dijo algo como esto: Hoy todos ustedes me van a abandonar, se van a escandalizar de mí. Y cuando Jesús les dice eso, porque sabía que sería arrestado y sería el momento donde todos sus discípulos le darían la espalda y lo dejarían solo, cuando Jesús les dice eso, una vez más Pedro, el impulsivo, el que siempre hablaba de primero, Pedro declaró, dice Mateo 26, aunque todos te abandonen, Maestro, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Yo me imagino la voz de Jesús diciéndole a Pedro esto, no como alguien que lo está acusando, no como alguien que lo está reprochando o lo está señalando como un traidor o un desleal. Yo me imagino que esa fue más bien una voz compasiva que le advertía lo que iba a suceder, lo que él iba a pasar. Una voz de amor que le decía, Pedro, aunque tú crees por tu propia fuerza que eres mejor que los demás, porque dices, aunque todos te nieguen, yo jamás lo voy a hacer. Aunque insistes en que tú no lo harás, Pedro, la verdad es que antes de que el gallo cante en esta noche, me habrás negado 3 veces. 3 veces habrás dicho que ni siquiera me conoces. Wow, 3 veces. Y nuevamente Pedro le respondió a Jesús y dijo, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Y esto suena, no sé, muy valiente, muy correcto. El problema con esta declaración, es que esta declaración solo reflejaba una confianza en sí y no una dependencia del Padre. Es que con esta declaración ellos no estaban escuchando lo que Jesús les estaba advirtiendo y lo que Jesús les estaba anunciando. Ellos no estaban reconociendo lo que Jesús estaba diciendo. Ni siquiera estaban tomando una actitud humilde. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, si alguno cree que está firme, tenga cuidado de no caer. En otras palabras, no te creas tan invulnerable, tan invencible. Porque Pedro se creía así, era el tipo de discípulo que creía que era mejor que los demás y que él no iba a tropezar y que él no iba a fallar. Y no tenía la vulnerabilidad, la sencillez de admitir, de escuchar la advertencia. Y escucha esto, un discípulo fiel no es el que está lleno de autoconfianza, sino aquel que reconoce su vulnerabilidad, que sabe que es débil, que reconoce que puede tropezar, que sabe que podría fallar, que reconoce que necesita, más allá de su propia capacidad, necesita escuchar la advertencia. Porque el fiel es el que reconoce su vulnerabilidad y escucha las advertencias de su maestro. Ese es un discípulo que crece en fidelidad. Tristemente, tanto Pedro como todos los demás, así como Jesús se los había advertido, negaron al Maestro. Y creo que Pedro nos enseña y nos lleva a reflexionar. ¿No será que tú y yo a veces actuamos de esa forma en nuestra vida de fe? Nos creemos invulnerables, que no necesitamos, que nadie nos diga, que nadie nos advierta. Creemos que nosotros solos vamos a poder con cualquier tentación, con cualquier crisis. Dejamos de escuchar la voz y la advertencia del Maestro y confiamos más en nosotros mismos. Y tarde o temprano terminamos tropezando. La historia de Pedro es inspiradora.
Ya les dije, Pedro fue transformado por Jesús. De hecho, él negó a Jesús 3 veces esa noche. Eso lo llevó a una crisis profunda, donde lloró con amargura. Porque cuando negó a Jesús y escuchó el gallo, vio la mirada del maestro sobre él y recordó en ese momento las palabras que Jesús le había dicho. ¿Cómo se sintió Pedro? Yo me imagino cómo se sentiría él. Se sentiría como el peor de todos, como alguien que ya no sería digno del amor del maestro. Pero cuando Jesús resucitó, Jesús tuvo la sensibilidad de tener un encuentro especial con Pedro, de reafirmar su amor por Pedro, de reafirmar su propósito en Pedro, de reafirmar el propósito que Jesús tenía con él. Y Pedro se levantó como un gran discípulo. Escucha, él también tiene grandes oportunidades para ti y para mí. Por eso hoy podemos ser mejores discípulos. Y yo quiero cerrar con esto. ¿Qué pudo haber? ¿Qué aprendemos de Pedro? Escucha, aprendemos que seguir a Jesús siempre implica entrega total. Seguir a Jesús siempre implica entrega total. Estar dispuestos a entregar nuestra vida si es necesario. ¿Qué aprendemos de Pedro? Aprendemos que solo mantener la mirada en el Maestro hará que nuestra fe sea persistente. No hay otra cosa. No se trata de ti o de mí. Se trata del Maestro. Dejemos de mirar solo las circunstancias y mantengamos siempre la mirada en el Maestro. ¿Qué aprendemos de Pedro para ser hoy mejores discípulos? Que nos mantiene fieles, depender del Maestro y prestar atención a sus advertencias. Cuando ponemos nuestra mirada fija en el Maestro, cuando dependemos de Él, cuando prestamos atención a sus consejos, a sus advertencias, eso nos hará crecer como discípulos fieles delante del Maestro. Quiero que cierres tus ojos conmigo y oremos al Padre Celestial. Vamos, cierra tus ojos. Hoy, Señor, te damos gracias. Gracias por una vez más tocar nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias porque al ver la vida de Pedro como discípulo, al ver sus tropiezos, pero también entender tu llamado, tu transformación, tu propósito, hoy somos inspirados para convertirnos en mejores discípulos. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a ser esos discípulos, Señor, que estemos dispuestos a tomar nuestra cruz, a renunciar a nosotros mismos, a nuestros deseos, para honrarte a ti por encima de todo. Que entre nuestra complacencia y comodidad y tu voluntad, escojamos primeramente tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada persona que me ve a ser ese discípulo que mantiene su mirada puesta en ti, que persiste, que te mira a ti, no a la circunstancia, que te mira a ti, no al mundo, que te mira a ti, no a sí mismo, que mantiene su mirada puesta en ti para que su fe resista en medio de la tempestad. Ayúdanos a ser hoy esos discípulos, Señor, que no confíen en su propia capacidad, que dependamos de ti, mi Dios, nuestro Maestro, que escuchemos tu advertencia, tus consejos, que los tomemos en cuenta para no tropezar. Pero si en algún momento esto sucede, si en algún momento tropezamos y fallamos, que podamos recordar que al igual que Pedro encontró en ti ese Maestro que le reafirmó su amor, podamos hoy saber que tú eres nuestro Maestro también, dispuesto a reafirmarnos tu amor para que sigamos cumpliendo tu gran propósito. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. De Dios,
la calma en tempestad, su promesa firme está. En tu palabra confiaré, tu reino siempre buscaré, más allá del frequedal, sobre las olas del mar. Camino por las aguas, no me vencerá. Si paso por los ríos, no me ahogará. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Toda promesa cumplirás, ni una sola faltará. Yo no desmayaré, mis manos alzaré. En noche oscura cantaré, el sol saldrá con mi canción, la victoria, el gano, yo lo declararé. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle, siempre me encuentras. Yo no temeré. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle, siempre me encuentras. Yo no temeré. Yo no temeré. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Gracias por dedicar parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad para juntos recibir un mensaje inspirador.